Gloria a Jesús. Deuteronomio capítulo 10, versículo 10, del 10 al 13. Dice la palabra de nuestro Dios: y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas, ¿qué cosa? Dígalo otra vez, ¿qué cosa? Prosperidad, bienestar. ¿Cuántos dicen amén? Pueden sentarse en esta noche. Y para comenzar quiero hablar sobre el tema regresándonos o volviéndonos a Dios. Y quiero mostrar este corto videoclip que prácticamente nos habla acerca de lo que es Dios. Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando recordamos a Jesús, la primera palabra que se nos viene a la mente es amor. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Él pagó el precio por nuestro rescate. Amén. Así es que vamos a ver este corto video, y básicamente va a darnos el significado de lo que es el amor, y nos va a dar algunos ejemplos para que usted los visualice, los capte y también los ponga por obra. Amén. Así es que se nos botó ahí el switch, por si no se han dado cuenta. ¿Cuántos aman a Dios en esta noche? Gloria a Jesús. Dios es fiel. Amén. ¿Sabe? Cuando hay un mensaje, siempre el enemigo quiere por ahí sacarnos pero no vamos a perder el enfoque. Porque sabe, algo que Dios quiere depositar, hay una semilla que Dios anhela depositar en su vida para que usted sepa lo que Dios está esperando de nosotros. Usted sabe que Dios tiene expectativas de nosotros. Amén. Dios tiene expectativas de nosotros. Si Él dio su vida y Él pagó el precio, Él está esperando cuando Él nos venga, nos llame a su presencia. Él va a decir: hijo, yo di mi vida por ti. ¿Tú qué hiciste por mí? Muchos dirán: bueno, Señor, a mí me gustaba ir a la iglesia, escuchar el mensaje y santo, 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 aleluya, y andar en el río de Dios, gloria a Dios, y me gozaba. Gloria a Dios. Wow. Y hermoso es gozarse, amén. No hay nada de malo con eso. Pero Él va a decir: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Amén. El hecho, la fe sin obras es ¿qué cosa? Muerta. Quiere decir que nuestra fe tiene que venir incluida obras, o sea, cosas que den un ejemplo de nuestra fe. Si amamos a Dios aquí, tenemos que demostrarlo. ¿En dónde? Allá afuera. Aquí todos nos portamos bien. Aleluya. ¿Ya estamos listos? Gracias. Aleluya. Ya no pagan los. Amén. Amor es paciente, amable. Amor es siempre protege, siempre confía, siempre espera, persevera. Amor no es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso, no es maleducado, no busca lo suyo, no se enoja fácil. Amor no se recuerda del equivoco, no se deleita en el mal, se alegra en la verdad.
fidelidad es más grande que la fe y la esperanza, nunca falla. ¿Qué nos dice Jesús de amor? Ama a tus enemigos, ama a tu vecino, unos a otros. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y tu fuerza. ¿Qué significa todo esto? Sé paciente con tu hijo. Relájate cuando se te mete enfrente un carro. No seas mal educado con tu mesera. Sé amable con tus trabajadores. No le digas a tu esposa, te dije. Amor es más que una palabra, un símbolo, un día de fiesta, un color, una carta, un chocolate, flores, romance, sexo. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por otro. Amor es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Cristo. Ese es el verdadero amor. El amor, Dios lo requiere de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? El amor Dios lo requiere y lo demanda de su pueblo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Él vino a sembrar en nosotros. Pero ¿sabe? Más de una ocasión no demostramos amor. Muchas de las veces somos ingratos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más en las fallas de otras personas y las criticamos por lo que son esas personas. Y no es lo que Dios quiere de nosotros. Hoy quiero hablarles acerca de regresar a ese amor, de poder regresar a Dios. Dirá, pero es que yo nunca me he alejado de Dios. ¿Sabes cómo podemos nosotros ver si tenemos el temor de Dios? Es muy fácil. Si nos escondemos para hacer cosas en lugar oculto, cuando nadie nos ve, si buscamos canales ilícitos en la televisión, si te metes al internet, si escuchan música que no debe de escuchar, usted no tiene un temor de Dios. ¿Por qué? Porque está solamente tratando de ser aquella persona enfrente de tu esposa, de tu esposo, de tu compañero, de tus hermanos, del pastor, de la pastora. Pero si allá en la escondida, en donde nadie te ve, se te hace fácil buscar, ver, mirar cosas, no tienes temor de Dios. Y Dios dice, arrepiéntete porque yo vengo pronto. El temor de Dios nos tiene que hacer no tener un temor como lo tuvo Adán cuando Dios se lo buscó después de que comió aquella manzana o aquel fruto. Cuando Dios lo buscó, él estaba aterrorizado porque sabía que había cometido un mal. El temor de Dios no es un temor de terror, sino que el temor de Dios te acerca a Dios porque tú quieres agradar a Dios. Y es una diferencia muy grande. Necesitamos esta clase de amor y necesitamos ser recordados a través de la palabra de Dios que necesitamos regresar a Dios. Escuchamos de Dios muy a menudo. ¿Caminamos en Dios? Es la pregunta. Estaba platicando con mi hija hace unos minutos atrás y me estaba diciendo acerca de un grupo musical y dice, me gustaba los primeros álbumes que salieron de música, porque decían de Jesús, decían del amor de Dios, hablaban de, dice, pero mientras empezaron a salir otros álbumes más recientes, empezaban a poner títulos como somos unos monstruos, nos hemos convertido en un monstruo, y una banda que se dice ser cristiana ha reemplazado a Jesús porque tal vez quieren ser populares en el mundo, porque el mundo dice, no tienes que llamar a Jesús, no tienes que meter a Dios. Hay personas, hay artistas cristianos que dejan de decir Dios y hablan de un amor general que se puede interpretar como un amor de pareja. ¿Por qué? Porque quieren adquirir popularidad y quieren ser aquellos que todo el mundo quiere. Pero lo
que no se dan cuenta es que el enemigo se ha infiltrado. ¿Por qué? Porque están reemplazando a Jesús. ¿Y cómo podemos nosotros también ser participantes? Necesitamos que ser radicales. El amor de Dios es radical. Decimos que no hay nada más que podemos nosotros hacer para que Dios nos deje de amar, porque Él nos ama. Y no hay nada más que podemos hacer para que Él nos ame más, porque Él ya nos ama. Él entregó a su Hijo por nosotros. Yo quiero hablar en esta noche y tomar como ejemplo las palabras tomadas del libro de Deuteronomio, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y yo amo al Señor por ello. Porque inmerecedero yo, Dios se fijó en mí y Dios se fijó en ti. Nuestras obras, dice la palabra, de acuerdo a la palabra de Dios, que la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. La paga del pecado es muerte. En inglés dice the wages of sin. ¿Sabes qué es una wage? Es el salario que tú recibes después de que tú trabajas. La paga que tú recibes después de haber pecado es la muerte instantánea. Mas sin embargo la Escritura dice, ¿más qué cosa? Mas el regalo de Dios es vida eterna para nosotros, para los que creemos en Jesús. Cuando aceptamos a Cristo, aceptamos el llamado de ser separados para Dios. Cuando hemos decidido buscar a Jesús, buscar a Dios, estamos diciendo, Señor, yo no quiero seguir el río de este mundo, yo quiero seguir el camino tuyo. Y la palabra de Dios es bien explícita en decirnos que hay caminos que el hombre les parece recto, pero su fin es camino de muerte. Ancho y espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, al pecado. Más angosto es el que lleva a la vida eterna y pocos son los que transitan en ella. ¿Por qué la palabra de Dios hace una diferencia? Es porque está en nosotros caminar por ese camino. Diga conmigo, está en mí. En la decisión que tú tomas diaria. El amor de Dios es para todos, pero no todos pueden reaccionar a ese amor. Solamente aquellos que anhelan hacerlo con un corazón sincero y decir, Señor, mi vida es tuya. Mi vida es tuya. Vamos a regresar al libro de Deuteronomio capítulo 10. Y creo que es tiempo de poder volver a ese amor y es tiempo de volvernos a Dios. Deuteronomio es una palabra que cuando fue escrita del hebreo al griego, fue escrita por dos palabras griegas. Y esa palabra es endeutos y nomios, ¿verdad? Que habla acerca de la segunda ley o la segunda vez que Dios tiene misericordia de su pueblo y le vuelve a dar por segunda vez las tablas a Moisés. Dios es un Dios de oportunidades. Si Él te ha dado una oportunidad, ¿por qué esperar a otra? Si Dios te ha dado una oportunidad para separarte, vamos a comenzar bien. Y vamos a decir, Señor, no hay nada en este mundo que pueda esconderse de ti. ¿Por qué esconder? Apártate para Dios. Deuteronomio capítulo 10. Y si nos regresamos al versículo 1, vemos, dice la Escritura, dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mi monte y hazte una arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las tablas que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice una arca de madera de acacia,
y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Versículo 5 dice: y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. Dios estaba dando nuevamente, a pesar de que su pueblo, si regresamos un poco, Moisés había salido con su pueblo, había salido con el pueblo de Israel, y ya estaban allá en aquel monte. Él había ascendido a aquel lugar. Dios le había dado unas preciosas tablas, pero cuando Moisés regresa, su pueblo estaba adorando a otros ídolos. En el coraje, Moisés agarra esas tablas y las rompe, como ejemplificando, demostrando que ellos no querían obedecer a Dios, y había un juicio con ellos por la desobediencia. Mas sin embargo, Dios, después de haber visto nuevamente que ellos necesitaban de Él, Dios les da una segunda oportunidad escribiendo los mandamientos. Muchos de nosotros podemos preguntarnos: ¿de dónde vienen las leyes? ¿De dónde vienen todo lo que son las cosas que sabemos, las buenas y las malas? ¿Sabes cuál es el problema el día de hoy? El problema del día de hoy es que muchos se levantan diciendo ser la verdad, diciendo tener la verdad. Buda decía que él era la verdad. Mohammed decía que él era la verdad. Y muchos dicen que son la verdad. Vivimos los días del relativismo. Todo es relativo. Lo que es la verdad para uno puede ser que no sea para el otro. Muchos pueden decir: es que yo creo que casarse del mismo sexo puede estar bien. ¿Por qué? Porque creen relativamente que están bien y que pueden decir ellos que es la verdad. Pero ¿de dónde viene la verdad? La verdadera verdad viene de la palabra de Dios. ¿Cómo el hombre sabe? No podemos ser autosuficientes o autoindependientes para nosotros decir esta es la verdad. La verdadera verdad viene de la palabra de Dios, y sin la palabra de Dios el ser humano pierde el sentido de dirección. Si nosotros dejamos la palabra, perdemos el sentido de dirección. La palabra de Dios en Josué, si vamos a Josué ahí adelante, capítulo 3, lo confirma. Josué capítulo 3, versículo 3. Dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis qué cosa, el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Dios había estipulado algo, el pacto que Él había hecho y los mandamientos que Él estaba entregando al pueblo. Él les estaba diciendo: esto es lo que ustedes deben de hacer, esto es como ustedes deben regir su vida. Cuando Moisés pasó tiempo con Dios, cuando Dios se manifestó de una manera hermosa, amén, cuando Él regresa delante del pueblo, dice la Escritura que no lo podían ver ni a la cara. ¿Por qué? Porque irradiaba la unción de Dios, es el Espíritu en nosotros. Y muchos creen que recibiendo el poder de alguien más, muchos dicen: es que te voy a dar la unción. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que hemos sido sellados
por el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14, y el 14 dice que estas son las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. El Espíritu Santo y la unción de Dios está con nosotros siempre. Él nunca va a hacer algo que contradice su palabra. El Espíritu Santo está en nosotros. Primera de Juan 2:27. El Señor está siempre con nosotros. Pero ¿sabes qué es lo que causa ese poder? Es la santidad, es la separación. Separar tu vida para Dios. En donde tú estás, en tu escuela, en tu trabajo, en las cosas que tú haces, tú eres un hijo de Dios. Quiere decir que las obras tienen que seguir como hijo de Dios. El amor de Dios. Por eso lo puse al principio, porque nosotros tenemos que visualizar y poder ver que el amor de Dios es real. No nada más es de habladas. No nada más es decir soy cristiano, soy un hijo de Dios. Eso no te hace ser un hijo de Dios. Jesús en el corazón, nacer de nuevo, recibir el Espíritu Santo y caminar en santidad todos los días, te hace un hijo de Dios. De nada me sirve decir yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, si no enseño con mis obras que soy un cristiano. Yo necesito que demostrar en mi casa que soy un hijo de Dios. Nuestros hijos necesitan ejemplo en casa. La palabra de Dios nos dice que los levitas ahí mismo, después en el capítulo 10, fueron separados para el servicio de Dios. En el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En casa hay un sacerdote. Es el hombre, el sacerdote de su hogar, el pastor de su hogar. Dios necesita esos sacerdotes que se levanten a ser ejemplo. Dios le dijo a Moisés: levántate. Versículo 11, Dios me dijo: levántate. Porque es que tenemos problema en el hogar, porque el hombre muchas de las veces no quiere adquirir la responsabilidad de ser el líder y de tomar el ejemplo. Y gloria a Dios, porque cuando el hombre no quiere, para humillación del hombre, Dios levanta a la mujer. Y hay juicio con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere obedecer a Dios. La palabra de Dios dice que la cabeza del hogar es el hombre, el líder. Y hombres necesitamos que ser desafiados y levantarnos en el nombre de Cristo y ser buen ejemplo para nuestro hogar, ser buen ejemplo para nuestros hijos y levantar y llevar a nuestra esposa de victoria en victoria. Cuando tú y yo nos levantamos siguiendo la palabra de Dios y refiriéndonos de acuerdo a su palabra en nuestro corazón, la palabra de Dios dice que somos bendecidos, porque la palabra de Dios está con nosotros, porque honramos su palabra, porque nos determinamos a honrarlo a Él. Dios le dice a Moisés: levántate para que camines delante del pueblo. Dios te dice en esta noche: levántate para que camines enfrente de tu familia, para que levantes un hogar victorioso en Cristo, tomar el liderazgo. Cuando la palabra de Dios nos da ahí 5 cosas que Él requiere, 5 cosas que Él pide. Ahora pues dice, vamos a leer en el versículo 11: y me dijo Jehová: levántate para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a tus padres que le había de dar. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide familia Martínez de ti? ¿Qué pide José de ti?
¿Qué pide Carlos de ti? Póngale su nombre. Personalice la palabra de Dios. Para eso la tenemos, para personalizarla en nuestra vida. El Señor dice que su palabra permanece para siempre, no está atada a tiempo. Fue, es y será. La palabra de Dios por eso tiene el mismo efecto ayer, hoy y siempre, porque no está atada a nuestro tiempo. Está en el tiempo de Dios, pero permanece para siempre, tiene el mismo poder. Cuando yo la aplico y la pongo en mi vida, la palabra de Dios me separa, la palabra de Dios me da dirección, la palabra de Dios habla a mi corazón y me corrige. Porque nuestros caminos, generalmente hablando, por naturaleza, son caminos de perversión. Pero la palabra de Dios nos dice que a través de su palabra nosotros somos participantes de su naturaleza, de su grandeza divina. Y aquí es donde queremos nosotros llegar. Temer a Dios. Teme a Jehová tu Dios. Teme a Jehová tu Dios. No un temor, como hablábamos hace un momento, como lo sintió Amán. Un temor que es de terror, sino un temor que nos acerca a Dios. Cuando entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, cuando entendemos que Él pagó nuestra vida, aún nosotros siendo inmerecederos de ella, por nuestra naturaleza pecaminosa, entendemos que a Él le costó su vida para ganarnos a nosotros. Y dice la palabra de Dios que no escatimó siendo igual a Dios, sino que se humilló. El humillarse le costó a Él, pero dice la palabra del Señor que aún siendo rico, Él se hizo pobre para que en su pobreza tú y yo fuésemos enriquecidos. Esa es la clase de amor que Dios quiere en nosotros. Que podamos desarrollar y podamos entender que Dios es un Dios de propósitos. Teme a Jehová. Temer al Señor quiere decir que vamos a temer al Señor cuando estemos aquí en la casa de Dios o cuando estemos allá afuera. Me causa tristeza saber que entre cristianos se hable mal, porque habla de la madurez. Y necesitamos que ser maduros en Dios, hijos de Dios. Yo me pregunto, muchos de nosotros estamos orgullosos de nuestros hijos, muchos no. ¿Por qué? Si ellos recibieron nuestro ejemplo, ¿se sentirá Dios orgulloso de mí porque soy su hijo? O un día me va a llamar como a aquel que le dudó, ¿cómo se llamaba? Tomás. Ven para acá, Tomasito. Ven para acá, déjame hablar contigo tantito. Mete tu mano aquí. Aquí métela, que sientas aquí donde está metido. Ven para acá. O dirá, wow, qué fe tremenda. Él siempre me creyó. Y que nos llame de nuestro nombre y diga, ven hijo, ven hija. Ahora te voy a enseñar lo que te quise decir. ¿En dónde está nuestra fe? Nuestra fe se volatiliza, o nuestra fe está en el temor de Dios, que somos un vivo ejemplo para nuestras familias, que nosotros tomamos la palabra de Dios en serio, que creemos que Dios está con nosotros aquí y que está con nosotros en donde nadie nos ve, que tenemos el mismo temor de Dios porque sabemos que Él nos está viendo. Queremos quedar bien con la gente, pero no importa que quede mal con Dios. ¿En dónde está nuestro corazón en nuestra vida? Tenemos que volver y decir, Señor, perdóname, porque hasta ahorita realmente no he tenido temor tuyo, porque me ha importado poco hacer, decir, reaccionar y hablar para hacer causar mal a alguien. Me importa poco lo que piensa. No, te debe de importar, porque eres hijo de Dios. Nos debe de importar, porque ese es el amor de Dios. Dios anhela y desea que podamos nosotros contribuir para el crecimiento de su iglesia, pero hasta que no enseñemos el amor de Dios por los que van a venir, Dios no nos va a mandar a nadie.
Porque si entran personas que necesitadas y solamente reciben nuestro rechazo, el Señor las va a mandar allá en donde las amen y las acepten. Como iglesia necesitamos que aprender a amar, aprender a respetar y poder enseñar y demostrar el amor de Dios. Entonces Dios fijará sus ojos en nosotros y dirá: wow, hijo, te voy a bendecir. La palabra de Dios dice que es como la aurora que va de aumento en aumento. Y cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios y reconocemos en primer lugar que hemos estado mal y reconocemos que realmente necesitamos su verdadero amor, entonces el Señor nos derrama de esta bendición que Dios espera. La palabra de Dios dice: el amor no es jactancioso, no se irrita y no busca lo suyo. El temor de Dios nos hace poder nosotros recibir este amor, poder aceptar lo que la palabra de Dios nos dice y poder nosotros crecer. Yo necesito mi familia. ¿Cuáles son? ¿Sabe? Una de las cosas primeras que yo digo es que mis primeros discípulos son mis hijas. Y si yo me puedo ganar a mis hijas para Cristo, entonces estoy capaz de poder trabajar y ganarme a otras personas para Cristo. Tus primeros discípulos son tus hijos. Si no estás leyendo la palabra de Dios con tus hijos, si no estás pasando tiempo con tus hijos, entonces ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No estamos haciendo lo suficiente, no estamos trabajando, no estamos aceptando lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe de ser en primer lugar. Mi primer regla de justicia, de vida, es la palabra de Dios. Y dice la Escritura ahí en Josué que la palabra de Dios iba, que el arca iba enfrente y todos tenían que seguir el arca para que supieran ellos para dónde iban. La primera regla que Dios nos da es obedecer a su palabra. Obedecer a su palabra, apartar nuestra vida en la santidad al Señor, trabajar en las áreas que necesitamos que trabajar. ¿De qué le sirve ganar al hombre todo el dinero del mundo si pierde su alma al final? ¿De qué nos sirve pretender ser un cristiano si no estamos obedeciendo a Dios y tenemos el temor de Dios? ¿Qué es lo que requiere Dios? El temor. Que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes sus mandamientos que Jehová te prescribe hoy. El Señor tiene expectativas tuyas. El Señor, con todo el amor que Él nos ha enseñado y con todo lo que Él nos ha alcanzado, Él espera que nosotros podemos ser portadores del amor de Dios, que demostremos el amor, no que lo digamos, sino que demostremos el amor, y que comencemos, dice un dicho por ahí: el buen juez por su casa comienza. A ver, diga conmigo: el buen juez por su casa comienza. Antes de poder corregir a alguien, primero fíjese si ha corregido su casa. ¿Sí me oyó? La palabra de Dios nos dice que Él ha puesto a los sacerdotes, ahora se les llama pastores, y la palabra de Dios nos dice que los pastores debemos de obedecer a nuestros pastores, porque esto es de Dios. Dios nos pone líderes que nos ayudan a poder dirigir, llevarnos a dirigir nuestras vidas de acuerdo al plan y el propósito de Dios. Y si Dios te ha plantado y te ha puesto, es porque Dios ha llevado a una gran líder delante de ti para ayudarte a enseñarte y a corregir tu vida de acuerdo al plan de Dios. Este es un plan de Dios. No es casualidad que estés acá. Es un plan de Dios.
Y cuando nosotros entendemos que este es el plan de Dios, quiere decir que Dios está trabajando en mí, Dios está trabajando en ti. Y nos ayuda a poder dirigir nuestra vida de acuerdo al plan de Dios. Es tiempo de florecer. Es tiempo de regresar a Dios y decir, Señor, yo quiero de ese verdadero amor. Tú nunca sabes cuando alguien venga sobre esas puertas y sea una persona nueva y tú inmediatamente voltees y le saludes, porque desafortunadamente hay veces que como que la luz está un poco opaca y verdad, y no quieres saludar a alguien y wow, pues no demostramos el amor de Dios. Debemos de demostrar el amor de Dios. Cuando la persona venga y wow, qué bien me recibieron, sentí el amor de Dios, como estaban testificando el otro día, ¿verdad? Wow, qué bien se siente el amor de Dios, se siente que pertenecemos acá. El otro día que estábamos acá el jueves en la mañana, había una jovencita llorando y decía, wow, esta es mi casa. Y venían recuerdos a su mente y decía, yo me recuerdo cuando crecía, cuando me daban clases, ahora ya tiene su hija. Y le decía, bueno, es que esta es su casa. Cuando usted va a su casa con sus papás, ¿cómo se siente? Se siente rico, se siente agradable. Porque donde Dios nos planta, quiere Dios que florezcamos y que demostremos el amor de Dios. Y tú no sabes si esa persona va a ir y va a traer 2 o 3, 4 o 5 personas y van a venir y va a incrementar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se siente. Volvamos a ese amor de Dios. Cuando tú y yo nos proponemos a buscar a Dios, Dios nos enseña cosas grandes y maravillosas. Y la primera cosa que fluye en nuestro hogar es el amor, la paz y el sentido de dirección. Si tú no puedes articular hacia dónde vas en tu matrimonio, en tu familia, estás en graves problemas. Si tú puedes articular hacia dónde vas, cuál es tu plan, cuál es tu propósito, qué es lo que Dios quiere en tu vida, te aseguro que Dios es el número 1. Pero si tú no lo puedes articular, hay que venir a los pies de Cristo. Hay que venir a los pies de Cristo y decir, Señor, es tiempo de regresar a este amor. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Mientras tengamos vida, tenemos oportunidad. Una vez la vida que se nos va y la oportunidad se termina. Pero mientras tengamos vida, tenemos oportunidad de decir, Señor, yo quiero que tú vayas adelante de mí. Enséñame el camino que debo de seguir. Ya no quiero yo seguir mis propios pensamientos, hacer las propias reglas en mí. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Muchos de nosotros hemos sentido como Dios nos ha llamado, pero en medio de ese llamado no hemos hecho absolutamente nada. Tenemos que hacer algo.